Las cámaras lo adoraban, las modelos lo veneraban. El público lo aclamaba como a un dios. Pero cuando se apagaban las luces, Yves Saint Laurent quedaba solo, frente a un espejo que le devolvía un reflejo roto. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Un visionario que liberó a las mujeres o un prisionero de sus propios demonios? París lo coronó como el heredero de Dior, el genio destinado a marcar una era. Con apenas 21 años, convirtió la moda en un lenguaje de revolución. Creó el smoking. Un smoking para mujeres que no era solo una prenda, sino un manifiesto. Cada costura, cada botón, cada sombra de seda desafiaba siglos de tradición patriarcal. Era un acto de rebeldía vestido de elegancia. Pero mientras el mundo veía en él a un ícono, en su interior ardía un incendio silencioso. Depresión, adicciones, miedos profundos. Saint Laurent vivía entre dos realidades. La pasarela que lo elevaba al cielo y las noches oscuras que lo arrastraban al infierno. Su vida fue un vaivén constante entre la creación sublime y la autodestrucción brutal. Lo llamaron maestro, libertador, mito. Él mismo se sentía un náufrago perdido en un mar de excesos y melancolía. La moda fue su templo y su cárcel, el éxito, su gloria y su maldición. Esta es la historia de Yves Saint Laurent, un hombre que vistió al mundo con libertad y que nunca logró desnudar su propia alma de las cadenas que lo consumían. Orán, Argelia francesa, 1936. El sol del Mediterráneo caía como una llama blanca sobre las calles polvorientas, y en medio de ese paisaje abrasador nació un niño de mirada inquieta, Yves-Henri Donat Mathieu Saint Laurent. Era un mundo de contrastes. El mar azul infinito frente a una ciudad marcada por tensiones coloniales, lujo burgués y silencios cargados de secretos. Su familia pertenecía a la clase acomodada. Su padre era un hombre de negocios respetado, su madre una mujer elegante que parecía moverse siempre como si estuviera en una pasarela invisible. En esa casa, el pequeño Yves descubrió que la belleza podía ser un refugio. Mientras otros niños corrían en las calles, él recortaba figurines de papel, dibujaba vestidos imposibles, construía un universo privado donde el arte era más real que la realidad misma. Pero crecer en Orán no fue sencillo. Desde muy pequeño, Yves sintió que era diferente. Demasiado sensible, demasiado frágil en un entorno que exigía dureza. La escuela era un campo de batalla, los insultos, las burlas, las miradas crueles de los compañeros que no comprendían su delicadeza. Esa herida temprana, la del niño que no encajaba, marcaría toda su vida. Cada diseño que años más tarde conquistaría París llevaba impreso ese deseo desesperado de pertenecer y al mismo tiempo de escapar. Su madre, Lucienne, fue su primera musa. La observaba vestirse frente al espejo, con perfumes flotando en el aire y telas que parecían bailar bajo la luz. Ella no solo lo protegió, también le dio permiso para soñar. Fue ella quien alimentó su imaginación, quien lo animó a perseguir esa sensibilidad que muchos consideraban debilidad. Yves aprendió que en la feminidad había un poder secreto, una fuerza capaz de transformar el mundo. A los 17 años, su destino comenzó a tomar forma. Participó en un concurso internacional de diseño organizado por la Wool Secretariat en París. Envió unos bocetos dibujados con la precisión de un artista obsesionado y, contra todo pronóstico, ganó el tercer lugar. Ese triunfo, pequeño a ojos del mundo, fue para él una revelación. La confirmación de que sus fantasías podían volverse realidad. Un año después, regresó y volvió a ganar. Esta vez, el primer lugar. Entre los jueces estaba Christian Dior, que al ver sus diseños quedó fascinado. En ese instante, como en una escena escrita por el destino, la vida de Yves cambió para siempre. De un adolescente tímido en Argelia, pasó a ser el protegido de uno de los dioses de la alta costura en París. Pero detrás de ese ascenso fulminante, había un niño que todavía cargaba sus miedos. Yves nunca dejó de ser ese joven herido, frágil, con el corazón hecho de cristal. Su infancia en Orán, marcada por la diferencia, por la incomprensión, por la necesidad de refugiarse en el arte, se convertiría en el motor de su genialidad y también en la raíz de sus tormentos. Cuando Yves abandonó Argelia para instalarse en París, no solo dejó atrás el calor del Mediterráneo, dejó atrás al niño que fue, aunque nunca pudo escapar de él.
París lo esperaba con los brazos abiertos, pero también con la presión brutal de una industria que no perdonaba la debilidad. Y ese contraste entre el niño frágil y el genio en ascenso sería el drama central de toda su vida. París, 1955. La ciudad era un escenario perfecto. Cafés llenos de humo, avenidas iluminadas por luces amarillas y la alta costura dominando como una religión. En ese templo, el sumo sacerdote era Christian Dior, un hombre que había devuelto la esperanza a Francia tras la guerra con su famoso New Look. Allí llegó un joven Yves Saint Laurent, apenas con 19 años, tímido, con sus bocetos apretados contra el pecho como si fueran amuletos. Dior lo recibió con una mezcla de curiosidad y asombro. Frente a él no había un aprendiz cualquiera, sino un chico que dibujaba vestidos como si fueran poemas. Su trazo no era técnico, era emocional, como si cada línea llevara una herida secreta. Dior, que rara vez se equivocaba en su intuición, supo de inmediato que aquel joven tenía un don. «Él será mi sucesor», dijo en privado a su equipo. Nadie lo creyó entonces, pero esas palabras se convertirían en profecía. Durante los 2 años siguientes, Yves vivió en un torbellino de aprendizaje. En los salones de la Avenue Montaigne absorbía cada detalle: la caída de una tela, el silencio reverencial de las clientas al probarse un vestido, la tensión detrás de cada desfile. Dior lo trataba con una ternura paternal, como si en ese joven frágil viera reflejada su propia vulnerabilidad. Para Yves, Dior fue más que un maestro, fue la figura paterna que siempre había necesitado. Pero en 1957, el destino mostró su cara cruel. Christian Dior murió repentinamente de un ataque al corazón durante unas vacaciones en Italia. Tenía apenas 52 años. El mundo de la moda quedó en shock. La prensa lloraba al genio caído. Los clientes temían el final de la casa Dior y los empleados se preguntaban quién podría sostener ese imperio. La respuesta llegó con brutal rapidez. El joven Yves Saint Laurent, con tan solo 21 años, fue nombrado director artístico. La decisión parecía una locura. ¿Cómo un muchacho tan frágil, casi un adolescente, podía sostener sobre sus hombros el peso de la maison más poderosa del mundo? Pero la industria pronto descubrió que aquel joven era un prodigio. Su primera colección, presentada en enero de 1958, fue un triunfo absoluto. Los críticos la llamaron la línea trapecio, vestidos ligeros, con cortes amplios que liberaban el cuerpo femenino de la rigidez impuesta por décadas. París rugió de aprobación. El niño tímido de Oran había conquistado la capital de la moda. Ese momento debería haber sido el inicio de una gloria interminable. Pero para Yves fue también el comienzo de un abismo. La presión era insoportable. Los periódicos lo llamaban el príncipe heredero. Los clientes exigían milagros y cada temporada debía superar al mismo Dior. Yves, que siempre había sido un ser frágil, comenzó a sentir el peso como una maldición. En las noches, mientras la ciudad celebraba su nombre, él se encerraba en su departamento, consumido por la ansiedad. Empezaba a depender de tranquilizantes para dormir, de alcohol para soportar la presión. Aún era un joven de 20 y pocos años, pero ya estaba envejeciendo bajo el peso del mito. El golpe final llegó con la guerra de Argelia. En 1960, Yves fue llamado al servicio militar. La experiencia fue devastadora. Humillado, acosado por su orientación sexual y separado de su mundo, cayó en una depresión profunda. Fue internado en un hospital psiquiátrico donde lo sometieron a terapias brutales. Mientras tanto, en París, la casa Dior lo reemplazaba sin miramientos. La traición fue un puñal. El niño prodigio, que había salvado a Dior tras la muerte de su fundador, era ahora descartado como una pieza rota. Cuando salió del hospital, delgado, tembloroso y con la mente marcada por cicatrices invisibles, Yves ya no era el mismo. Había tocado el éxito más alto y había caído en el infierno más oscuro, pero en ese abismo encontró una certeza. Si el mundo quería destruirlo, él construiría su propio reino. Con el apoyo de Pierre Bergé, su pareja y socio inseparable, Yves fundó en 1960 su propia casa. Yves Saint Laurent Haute Couture. El joven expulsado de Dior estaba a punto de escribir la historia con su propio nombre. Una historia de gloria, rebeldía
y autodestrucción que apenas comenzaba. Con el apoyo inquebrantable de Pierre Bergé, su compañero en el amor y en los negocios, fundó la Maison que llevaría su propio nombre. Fue un acto de desafío, casi de revancha contra la industria que lo había descartado tras su caída en Dior. Con apenas 25 años, Yves no solo quería diseñar ropa, quería reescribir el lenguaje de la elegancia. Su primera colección bajo el sello ISL fue una declaración de guerra. Vestidos minimalistas, líneas limpias, un estilo que desafiaba la rigidez clásica de la alta costura. No buscaba complacer, buscaba provocar. Y lo logró. El público quedó dividido. Algunos lo acusaron de hereje, de destruir la tradición. Otros lo celebraron como un revolucionario. Yves sonrió con timidez, pero por dentro sabía que había encendido un fuego que nadie podría apagar. El verdadero terremoto llegó en 1966 con la apertura de Rive Gauche, la primera boutique de prêt-à-porter de lujo. Hasta ese momento, la alta costura era un mundo cerrado, reservado a millonarias y aristócratas. Yves rompió la barrera. Llevó la moda de élite a las calles, a los estudiantes, a las mujeres jóvenes que querían vestir con audacia sin pertenecer a la aristocracia. El concepto fue un escándalo y al mismo tiempo un éxito sin precedentes. Había nacido la democratización del lujo. Ese mismo año presentó su creación más legendaria, Le Smoking, un smoking para mujer, simple en apariencia, devastador en su impacto. No era solo una prenda, era un manifiesto. La mujer no necesitaba copiar al hombre para ser poderosa, podía apropiarse de su vestimenta y transformarla en un símbolo de seducción y autoridad. La sociedad conservadora se escandalizó. Restaurantes en Nueva York y París negaban la entrada a mujeres en pantalones. Pero las clientas de ISL entraban igual, envueltas en una nueva armadura de confianza. Las musas se multiplicaban. Catherine Deneuve, Loulou de la Falaise, Betty Catrou, mujeres enigmáticas, nocturnas, que encarnaban la estética Saint Laurent, delgadas, andróginas, con una sensualidad fría y desafiante. Junto a ellas, Yves construía no solo colecciones, sino un universo. Un París que ya no era de encajes y corsés, sino de piel, terciopelo y humo de cigarrillos en clubes privados. La Maison YSL se convirtió en sinónimo de modernidad. Cada desfile era un espectáculo donde lo clásico se mezclaba con lo atrevido. Túnicas inspiradas en Marruecos, chaquetas safari, vestidos con bloques de color inspirados en Mondrian, transparencias escandalosas que parecían un grito de libertad sexual. Yves no solo diseñaba ropa, diseñaba actitudes, diseñaba futuros, pero el imperio que levantaba tenía un doble filo. Cada éxito aumentaba la presión. Cada aplauso lo acercaba más a la cima y más al vacío. Yves era un perfeccionista obsesivo. Revisaba cada costura, cada tela, cada fitting como si de ello dependiera su vida. En cierto modo, era verdad. Sin la moda, sin el aplauso, Yves no sabía existir. Mientras tanto, Pierre Bergé se encargaba de la maquinaria empresarial. Fue el muro que sostenía a Yves, pero también el guardián severo que lo empujaba a seguir creando cuando la fragilidad amenazaba con paralizarlo. Entre ambos había amor, complicidad y también batallas épicas. Eran socios y amantes, aliados y enemigos, unidos por un lazo que ni los excesos ni los años pudieron romper. En solo una década, Yves Saint Laurent pasó de ser un joven rechazado por Dior a levantar un imperio que rivalizaba con las casas más antiguas de París. Pero como todo imperio, el suyo llevaba en sus cimientos tanto oro como grietas. La gloria estaba asegurada. El precio, todavía por revelarse. Finales de los años 60 e inicios de los 70. París vibraba con una energía que mezclaba revolución cultural, libertad sexual y un hambre insaciable por romper reglas. En ese escenario, Yves Saint Laurent reinaba como un emperador moderno. Cada colección era esperada como un acontecimiento político. Cada desfile era noticia internacional. Yves había logrado lo impensable: transformar la alta costura en un lenguaje vivo, conectado con la calle. Con el sahariana inspirada en el desierto africano, las blusas transparentes que escandalizaron a la sociedad burguesa y las colecciones influenciadas por el arte de Mondrian a Matisse, Saint Laurent
convertía la moda en un espejo de la época. No solo vestía cuerpos, vestía movimientos. En 1971 lanzó su controvertida colección inspirada en los años 40, apenas 25 años después de la ocupación nazi. Fue un escándalo. Críticos lo acusaron de frivolizar la guerra, pero el público joven la adoptó como una declaración de rebeldía contra la hipocresía de sus padres. Una vez más, Yves estaba en el centro de la tormenta, y una vez más, salía fortalecido. Las musas lo acompañaban como sombras brillantes. Catherine Deneuve era la encarnación de su elegancia. Betty Catrou, su alter ego andrógino. Lulu de la Falaise, su cómplice creativa. Juntas formaban una corte que rodeaba al diseñador en noches interminables de fiestas, champaña y humo de cigarrillos. Eran diosas urbanas, y Yves, el sumo sacerdote que les entregaba vestiduras sagradas. Pero detrás de esa gloria dorada, el precio comenzaba a mostrarse. Yves era cada vez más prisionero de sus propias inseguridades. El éxito no le daba paz, sino ansiedad. Cada colección era un campo de batalla en el que debía demostrar que seguía siendo el genio que todos veneraban. Dormía poco, fumaba sin cesar, y se refugiaba en el alcohol y las drogas para soportar la presión. Las fiestas que lo rodeaban, más que celebraciones, eran escapes. En las discotecas de París y Marrakech, Yves se perdía en un mundo de excesos. Música estridente, sustancias que prometían olvido, amantes fugaces que intentaban llenar un vacío imposible. Mientras la prensa lo alababa como el rey de la moda, sus amigos cercanos veían cómo su salud mental se resquebrajaba lentamente. Pierre Berger, siempre a su lado, se convertía en el guardián severo. Lo cuidaba, lo protegía, lo enfrentaba. Su relación era un torbellino de amor y furia. Berger mantenía el imperio en pie mientras Yves se sumergía en las sombras de su mente. Juntos eran invencibles, pero también tóxicos, unidos por un lazo que era tanto salvación como condena. El mundo exterior solo veía la superficie, las portadas de Vogue, las ovaciones, las clientas vestidas como reinas modernas. Nadie sospechaba que, tras bambalinas, Yves era un hombre frágil, con ataques de pánico, noches en vela y una creciente dependencia de sustancias que lo devoraban lentamente. Su época dorada era también su infierno dorado. Brillaba más que nunca, pero cada resplandor lo consumía un poco más. Yves había conquistado la cima, pero en esa cima el aire era enrarecido, casi irrespirable. La gloria absoluta tenía un precio, el sacrificio de su propia paz. La paradoja se volvía evidente. El hombre que liberó a las mujeres con su ropa nunca pudo liberarse a sí mismo. Su imperio se expandía, pero su alma se contraía. El mundo lo adoraba. Él apenas podía soportarse. En los 70, Yves Saint Laurent ya no era solo un diseñador. Era un mito viviente. Pero como todo mito, estaba condenado a pagar con su propia carne el precio de la eternidad. Los años 80 se presentaban como una década de excesos, brillo y decadencia. Para Yves Saint Laurent era el escenario perfecto y también el más peligroso. El imperio YSL estaba en su máximo esplendor comercial, pero el hombre detrás del logo se desmoronaba como un castillo de arena. La prensa empezaba a hablar no solo de sus colecciones, sino de sus noches interminables. Yves, acompañado por sus inseparables musas Betty Catrou y Lulu de la Falaise, se hundía en un torbellino de fiestas que comenzaban con champaña y terminaban con líneas de cocaína sobre mesas de mármol. Las discotecas de París y Marrakech eran sus templos oscuros. Las drogas y el alcohol, sus únicos aliados contra el insomnio y la ansiedad. Los escándalos comenzaron a multiplicarse. Fotografías filtradas mostraban a un Yves desaliñado, con los ojos perdidos, muy lejos del genio impecable de los desfiles. En 1970, y uno ya había causado conmoción posando desnudo para promocionar su propio perfume masculino, un gesto revolucionario que mezclaba provocación artística y marketing audaz. Pero en los 80, la provocación dejó de ser un arma consciente y se convirtió en un síntoma de su caída. Cada desfile era un triunfo, pero también una tortura. Yves se volvía más errático, desaparecía por semanas, se refugiaba en su casa de Marrakech, incapaz de enfrentar las exigencias de la industria. El hombre que había vestido a las mujeres con poder
estaba perdiendo el control sobre sí mismo. Pierre Berger, su eterno compañero, intentaba mantener el equilibrio. En público defendía el genio de Yves. En privado libraba batallas feroces para sacarlo de la autodestrucción. Su relación se transformó en un campo de guerra emocional. Gritos, reconciliaciones, silencios cargados de resentimiento. Se amaban con intensidad, pero ese amor estaba hecho de dinamita. El mundo comenzaba a preguntarse, ¿cuánto tiempo podría sostenerse aquel mito? Los rumores de quiebra, de colapso creativo, de retiro forzado, crecían como sombras sobre la Maison. La industria, cruel como siempre, ya olfateaba sangre. Yves se convirtió en un espectro en vida. Sus apariciones públicas eran esporádicas, a veces incoherentes. Sus amigos recordaban cómo podía pasar de una risa infantil a un silencio abismal en cuestión de segundos. La depresión lo acechaba como un lobo, y los tranquilizantes apenas lograban mantenerlo en pie. Mientras tanto, la moda cambiaba. Nuevos nombres emergían. Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, diseñadores jóvenes que capturaban la energía de una generación que buscaba exceso y espectáculo. El emperador Saint Laurent parecía un fantasma de otra época, atrapado entre su propio mito y una realidad que ya no podía controlar. Pero incluso en su caída, Yves tenía la capacidad de sorprender. Sus colecciones seguían marcando tendencias, como si el genio, a pesar de su cuerpo debilitado, siguiera fluyendo por sus venas. Era la paradoja Saint Laurent, un hombre destruido que aún creaba belleza sublime. La caída libre no fue inmediata, sino lenta, dolorosa, pública. Yves Saint Laurent pasó de ser el niño prodigio que sucedió a Dior al ídolo caído, cuya vida privada se convirtió en espectáculo. Los titulares ya no hablaban de le smoking o del prêt-à-porter, sino de drogas, crisis nerviosas y ausencias inexplicables. El mito estaba en juego. ¿Podría Yves salvarse a sí mismo? ¿O estaba destinado a ser devorado por las mismas sombras que lo habían acompañado desde niño? El cuerpo de Yves Saint Laurent comenzó a mostrar lo que su alma llevaba años gritando en silencio. La depresión, los fármacos, el alcohol, las drogas. Cada exceso dejaba una marca visible. Su figura, antes elegante y delgada por elección, se transformó en un esqueleto frágil. Sus ojos, alguna vez tímidos pero brillantes, se convirtieron en pozos oscuros que reflejaban agotamiento y dolor. Los médicos lo advertían. Su salud estaba en riesgo, pero Yves se negaba a escuchar. Diseñar era su única forma de respirar, y abandonar la moda significaba aceptar la muerte en vida. Cada colección se convertía en una lucha contra el tiempo y contra sí mismo. El backstage de sus desfiles era una guerra silenciosa. Asistentes corriendo, Pierre Berger gritándole que debía resistir, Yves temblando, aferrado a un cigarrillo como si de él dependiera todo. Las consecuencias no eran solo físicas. Mentalmente, Yves estaba atrapado en un laberinto sin salida. Los ataques de pánico lo paralizaban, las noches en vela se multiplicaban, y los tratamientos psiquiátricos lo hundían más en una dependencia química que en una recuperación real. Amigos cercanos relataban escenas desgarradoras. Yves llorando sin razón aparente, Yves encerrado en su habitación durante días, Yves suplicando por un poco de silencio en su mente. La relación con Pierre Berger se volvió un campo minado. Berger, pragmático, luchaba por sostener el imperio, mientras Yves se hundía en su fragilidad. Había amor, sí, pero también resentimiento. Berger lo presionaba para seguir creando, convencido de que la Maison dependía de su genio. Yves lo odiaba y lo necesitaba al mismo tiempo. Esa dinámica de dependencia y conflicto se volvió parte de la tragedia. El mundo exterior, sin embargo, solo veía las apariencias. Los desfiles seguían siendo un éxito, las revistas lo seguían aclamando. Era como si la industria quisiera ignorar el precio humano detrás de la obra. Pero quienes lo conocían sabían la verdad. Cada vestido nuevo era una victoria arrancada con sangre. En 1983, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York organizó una gran retrospectiva de su trabajo. Fue la primera vez que un diseñador vivo recibía ese honor. El mundo lo celebraba como un genio inmortal. Yves, en cambio, se sentía vacío. En medio de los aplausos, apenas podía mantenerse de pie. Aquella paradoja ser aclamado como un dios, mientras se desmoronaba como un hombre, era la esencia de su tragedia.
Las consecuencias de su caída no solo afectaban a su salud, también lo alejaron de sí mismo. Yves, que había nacido para liberar a las mujeres, que había hecho de la moda un lenguaje de emancipación, ya no encontraba su propia libertad. Se convirtió en un prisionero de su nombre, de su logo, de las expectativas imposibles que él mismo había creado. El precio de la gloria se medía en carne viva, insomnio, soledad, miedo constante. Yves Saint Laurent, el hombre que había revolucionado la moda, estaba pagando su genialidad con la vida misma, y aún así seguía diseñando. Porque en el fondo, lo único que lo mantenía vivo era esa delgada línea entre la destrucción y la creación. El mito se sostenía sobre un cuerpo debilitado, sobre un corazón roto, sobre un hombre que no sabía ni quería detenerse. Los años 80 llegaban a su fin, y con ellos también el espejismo de la invulnerabilidad. Yves Saint Laurent estaba al borde del colapso, pero no era un hombre dispuesto a desaparecer sin luchar. La moda, ese monstruo que lo devoraba, también era su única salvación. Pierre Bergé, incansable, trazó un plan para rescatar no solo al diseñador, sino también al imperio. Organizó clínicas de rehabilitación, viajes lejos del ruido de París, periodos de descanso en Marrakech. En esas tierras áridas y mágicas, Yves encontraba momentos de respiro, el color de los mercados, el silencio de los jardines, la sensualidad de las noches marroquíes. Allí, entre especias y mosaicos, el genio parecía renacer, aunque fuera por breves instantes. Pero cada regreso a París era volver al campo de batalla. La industria no tenía piedad. Había que presentar colecciones 2 veces al año, sostener la línea prêt-à-porter, atender a clientes, mantener el aura del mito. Yves se sometía al ciclo con la disciplina de un condenado. Diseñaba febrilmente, con la obsesión de quien sabe que cada colección podía ser la última. A finales de los 80 e inicios de los 90, su nombre volvió a sonar con fuerza. Algunas colecciones fueron recibidas como un renacimiento creativo. Trajes impecables, vestidos que recordaban a la sensualidad de sus mejores años, reinterpretaciones audaces de sus clásicos. El público quería creer que Yves estaba de vuelta. La retrospectiva en el Museo de Artes Decorativas de París, en 1991, fue otro hito. Miles acudieron a rendir homenaje al hombre que había vestido a generaciones enteras. Yves, tímido, se mostraba en público como un fantasma elegante, frágil, pero aún con esa aura magnética que lo hacía distinto. Sin embargo, la resurrección nunca fue completa. Cada triunfo era efímero. Cada ovación se apagaba pronto en la soledad de su departamento. Yves seguía dependiendo de tranquilizantes, seguía luchando contra depresiones profundas. El hombre nunca lograba escapar del niño herido que había sido en Oran. Los 90 fueron una década de contrastes. Por un lado, Saint Laurent seguía siendo una institución indiscutible, un referente absoluto en la moda. Por otro, se convirtió en símbolo de decadencia, de un genio atrapado en su propia leyenda. Sus apariciones públicas eran cada vez más escasas, su salud cada vez más frágil. Pierre Bergé intentaba sostenerlo, pero también comprendía que la batalla estaba perdida. Yves podía brillar en momentos fugaces, pero la oscuridad siempre regresaba. En las entrevistas, hablaba con un tono resignado, como si supiera que ya había entregado todo lo que podía dar. Aún así, hubo instantes de luz. En cada desfile, cuando las modelos salían envueltas en su visión de la feminidad, Yves sonreía con esa mezcla de timidez y orgullo que lo acompañó desde sus primeros días en Dior. Era como si, por unos minutos, lograra vencer a sus demonios. Los intentos de resurrección nunca fueron definitivos, pero dejaron una enseñanza. Incluso en sus momentos más oscuros, Yves Saint Laurent fue capaz de crear belleza. Incluso al borde del abismo, su genio seguía intacto. El mito sobrevivía. El hombre, en cambio, se iba desangrando lentamente. Detrás de cada desfile, de cada aplauso, de cada portada de revista, Yves Saint Laurent vivía una vida privada marcada por contradicciones brutales. Amaba rodearse de gente, pero en el fondo habitaba una soledad insondable. Las fiestas, las musas, los amantes, todo era un intento desesperado de llenar un vacío que nunca se colmaba. Su relación más estable, la que definió toda su vida, fue con Pierre Bergé. Socios, amantes, cómplices y enemigos al mismo tiempo.
Berger fue quien lo levantó cada vez que caía, quien sostuvo el imperio cuando Ives se hundía en la oscuridad, pero también quien lo enfrentaba con dureza. Su amor era una guerra permanente. Se gritaban, se herían, se reconciliaban, como si el drama fuera el combustible de su unión. Era una relación hecha de cemento y dinamita. Más allá de Berger, Ives buscaba refugio en sus musas. Betty Catrou era su sombra andrógina, su alter ego en las noches interminables de París. Juntos recorrían clubes, se perdían en el humo y la música, compartían silencios más elocuentes que 1000 palabras. Loulou de la Falaise, en cambio, era la chispa luminosa, creativa, bohemia, capaz de arrancarle una sonrisa incluso en los peores días. Entre ellas y otras figuras de su círculo íntimo, Ives encontraba espejos de su propia complejidad, pero a pesar de estar rodeado de gente, la soledad lo perseguía como un fantasma. En las madrugadas, después de fiestas llenas de luces, volvía a su departamento y quedaba solo, con sus cigarrillos y sus recuerdos. El silencio era insoportable. Ahí, en esas noches más largas, se enfrentaba a sus demonios. La inseguridad, el miedo al olvido, la certeza de que el éxito nunca sería suficiente para calmar el dolor interno. Los amantes pasaban como sombras. Algunos fueron intensos, otros fugaces, ninguno logró llenar el vacío. Ives buscaba en cada relación una salvación que nunca llegó. La fragilidad de su corazón lo hacía dependiente, pero también incapaz de sostener un amor pleno. Marrakech era su refugio. Allí, en su villa majestuosa, rodeado de jardines exóticos, Ives encontraba un alivio temporal. La ciudad le ofrecía anonimato, colores intensos, noches cálidas. En Marruecos, lejos de los flashes de París, podía caminar descalzo, observar el cielo estrellado, perderse en los mercados como un hombre común. Pero incluso allí, el peso de su leyenda lo alcanzaba. El mito nunca le permitía descansar del todo. En esas noches interminables, Ives se convirtió en un hombre dividido, el creador brillante que liberó a las mujeres y el ser humano roto que buscaba desesperadamente un poco de paz. Entre la multitud y el silencio, entre los aplausos y los llantos privados, su vida era un vaivén constante. Su soledad era tan profunda que se convirtió en parte de su obra. Cada prenda, cada colección, llevaba impresa esa melancolía. Los vestidos de Ives no eran solo ropa, eran confesiones de un alma frágil, gritos silenciosos convertidos en seda y terciopelo. Las noches más largas de Yves Saint Laurent no ocurrieron en los clubes de París ni en las fiestas de Marrakech. Ocurrieron en la intimidad, cuando la música se apagaba, cuando las luces se extinguían y solo quedaba él, frente al espejo, con un cigarrillo en la mano y una pregunta sin respuesta: ¿quién soy realmente detrás del mito? Hablar de Yves Saint Laurent es hablar de un hombre que convirtió la moda en un arma cultural. Su legado no se mide solo en colecciones, sino en revoluciones. Lo que hizo no fue simplemente vestir cuerpos, fue cambiar mentalidades. Con Le Smoking, Yves no diseñó un traje, redactó un manifiesto. Puso a las mujeres en pantalones en una época en que aún se les negaba la entrada a restaurantes y clubes por no llevar falda. Les entregó un símbolo de poder, un uniforme de seducción y autoridad. Cada vez que una mujer se calzaba ese smoking, estaba reclamando su lugar en un mundo dominado por hombres. Con el Pret-à-Porter Rib Gauche hizo temblar los cimientos de la alta costura. Hasta entonces, la moda era un privilegio de millonarias y aristócratas. Yves la democratizó. Llevó la elegancia a las calles. Le dio a las jóvenes estudiantes la posibilidad de vestirse como reinas modernas. La moda dejó de ser un club exclusivo para convertirse en un lenguaje universal. Sus inspiraciones rompieron fronteras. Tomó los colores de Mondrian y los transformó en vestidos geométricos. Bebió del folclore ruso, del África marroquí, de la opulencia oriental. La pasarela de Yves Saint Laurent era un mapa del mundo. Un lugar donde la cultura se mezclaba sin pedir permiso. Fue pionero en poner modelos negras en sus desfiles, desafiando prejuicios raciales en una industria todavía conservadora. Cada colección era un diálogo con el arte, la política y la sociedad. Yves entendía que la moda no era superficialidad, sino un espejo de los tiempos. En sus vestidos había feminismo, en sus transparencias había libertad sexual, en sus túnicas había multiculturalidad. Era un creador,
Sí, pero también un cronista de su época. Los diseñadores que vinieron después bebieron de su legado. Giorgio Armani tomó la estafeta de la sobriedad, Jean-Paul Gaultier, la irreverencia, Alexander McQueen, la oscuridad, pero todos, de algún modo, caminaban por un sendero abierto por Yves. Más allá de la industria, su impacto llegó al corazón de la sociedad. Mujeres que nunca pudieron comprar un híbrido SL original se inspiraban en su estética, en la idea de que podían vestirse con fuerza, con sensualidad, con libertad. Yves Saint Laurent no solo cambió la forma de vestir, cambió la forma de ser. En 2002, cuando anunció su retiro, el mundo comprendió la magnitud de su legado. En su último desfile de alta costura, los aplausos se mezclaron con lágrimas. Modelos de distintas generaciones desfilaron como si celebraran un funeral y un renacimiento al mismo tiempo. El genio dejaba los escenarios, pero su obra ya era inmortal. El legado de Yves es permanente porque su revolución nunca terminó. Cada mujer que se pone un traje, cada joven que combina lo clásico con lo moderno, cada diseñador que rompe una regla, lleva un poco de Saint Laurent en la piel. Él mismo lo resumió en una frase: la moda pasa, el estilo es eterno. Su estilo, el de liberar, el de provocar, el de transformar, sigue vivo mucho después de su último aliento. Cuando Yves Saint Laurent anunció su retiro en 2002, el mundo de la moda se estremeció. No era solo la despedida de un diseñador, era el fin de una era. Durante más de 4 décadas, Yves había dictado las reglas del vestir y al mismo tiempo las había roto con la misma facilidad. Ahora, el hombre que había convertido la moda en revolución se alejaba de las pasarelas, cansado, frágil, convertido en una sombra de sí mismo. La prensa lo cubrió como si se tratara de un jefe de Estado que abdicaba. Los titulares hablaban de el adiós del rey, la retirada del genio, el último emperador de la alta costura. En su desfile final, en el Centro Pompidou, desfilaron más de 300 modelos. Un recorrido por su vida, un testamento visual de su grandeza. El público lloraba, los críticos se ponían de pie, y Yves, sentado con gesto serio, observaba como si viera pasar su vida frente a sus ojos. Tras su retiro, la mirada del mundo hacia él se volvió más compleja. Ya no estaba el ritmo frenético de colecciones que podían opacar su fragilidad. Ahora quedaba el hombre, desnudo de su rutina creativa, expuesto ante sus propios fantasmas. La prensa hablaba de su salud deteriorada, de su soledad, de la dependencia continua a tratamientos médicos. Pero al mismo tiempo, su mito crecía. Exposiciones, documentales, retrospectivas en museos. El nombre Yves Saint Laurent ya no era solo una marca. Era patrimonio cultural. Su casa, la Maison ISL, seguía viva, ahora bajo otros diseñadores, pero siempre en diálogo con el espíritu del maestro. Cada vez que se mencionaba el logo ISL, el mundo recordaba al joven que a los 21 años tomó las riendas de Dior, al visionario que inventó el prêt-à-porter de lujo, al hombre que liberó a las mujeres con un esmoquín. El público comenzó a hablar de él en términos casi míticos. No importaban ya sus escándalos, sus noches de excesos, sus batallas con la depresión. Eso quedaba como la parte humana de un dios caído. Lo que permanecía era la obra, el legado imborrable. Yves Saint Laurent había logrado lo que pocos consiguen: trascender la moda y convertirse en símbolo eterno. El mito se consolidó aún más con su muerte en 2008. Cuando Pierre Berger anunció la noticia, París se sumió en un silencio pesado. Personalidades de todo el mundo, políticos, artistas, modelos, diseñadores, se unieron para rendir homenaje. Su funeral fue casi un acto de Estado. Un reconocimiento a un hombre que con agujas e hilos había marcado el destino cultural del siglo XX. Hoy, la mirada del mundo hacia Yves Saint Laurent oscila entre dos imágenes. Por un lado, el genio que revolucionó la moda, que democratizó la elegancia, que convirtió la ropa en un manifiesto político y artístico. Por otro, el hombre roto, el niño frágil de Oran que nunca logró curar sus heridas. Ambas imágenes conviven en el mito, y quizás esa dualidad es lo que lo hace eterno. Porque en el fondo, Yves Saint Laurent encarna una verdad universal. La genialidad nunca viene sin un precio, y en su caso, ese precio fue su propia vida. 1 de junio de 2008.
París amaneció con una noticia que heló el corazón del mundo de la moda. Yves Saint Laurent había muerto. Tenía 71 años. La ciudad que lo vio conquistar la gloria lo despedía ahora como a un héroe caído. Afuera de su maison, en la Avenue Marceau, flores y cartas se acumulaban como si se tratara de un altar improvisado. El niño frágil de Oran, el aprendiz de Dior, el creador de revoluciones silenciosas, había dado su último suspiro. Su funeral fue solemne, cargado de simbolismo. Personalidades de todos los rincones del planeta se reunieron en la iglesia de Saint-Roch, modelos que alguna vez fueron sus musas, diseñadores que crecieron bajo su sombra, políticos, artistas, todos unidos por la misma certeza. Con Yves Saint Laurent no solo moría un hombre, moría un capítulo fundamental de la historia cultural del siglo XX. Pierre Berger, su eterno compañero, pronunció palabras que quedaron grabadas para siempre. Me enseñaste la belleza, pero también me enseñaste el dolor. Hoy, el mundo entero reconoce lo que yo siempre supe, que fuiste un genio. Era el adiós íntimo y público a la vez, el cierre de una relación hecha de amor y tormenta, de complicidad y tragedia. El legado de Yves no se detuvo con su muerte. Sus diseños siguen vivos en museos, en pasarelas, en las calles donde mujeres y hombres visten con la libertad que él ayudó a conquistar. Cada vez que alguien se atreve a romper un código de vestimenta, cada vez que la moda se mezcla con el arte y la política, la sombra de Saint Laurent vuelve a caminar entre nosotros. Su vida fue un desfile eterno entre la luz y la oscuridad. Fue el hombre que vistió a las mujeres con poder, que democratizó la elegancia, que transformó el acto de vestirse en un grito de libertad. Pero también fue el hombre que pagó cada aplauso con soledad, cada triunfo con lágrimas, cada colección con una herida nueva. Al final, Yves Saint Laurent nos dejó una verdad devastadora y hermosa. La moda pasa, el estilo permanece. Y su estilo hecho de rebeldía, de fragilidad, de genialidad permanecerá para siempre. No fue solo un diseñador. Fue un revolucionario, un poeta de las telas, un mártir de su propio genio. Y hoy, más que nunca, su nombre resuena como lo que siempre fue, eterno.